Como ya adelantábamos en el vídeo número 3, a la hora de crear un nuevo recurso, conviene que tengas en cuenta que existe un buscador muy útil, ya que posibilita la selección de diferentes categorías para localizar lo que ya está subido en la base. Esto te permitirá, por un lado, evitar duplicados, pero por otro, también te ayudará a ver cómo se denominó, clasificó, geolocalizó o comentó un recurso similar al tuyo. Vamos así pues a echarle un vistazo. Si has visto el vídeo número 2, recordarás que en la parte superior de la página de inicio puedes ver el espacio para buscar recursos. La palabra o palabras que introduzcas para esa búsqueda servirán para localizar aquellos ítems que tengan un título, un autor, una obra o una palabra clave que coincidan con los términos que escribiste. Vamos a ver, por ejemplo, con Rosalía de Castro. Una vez que tengas los resultados de la búsqueda, podrás echarle un vistazo a los recursos que ya te interesen de la lista. Por ejemplo, si en esta búsqueda me interesa ver esta bolsa, simplemente puedo abrirlo en la misma pestaña o en otra. ¿De acuerdo? Y veréis que aquí puedes consultar toda la información que la persona que subió ese recurso puso al respecto. Pero además, el buscador nos sirve para hacer búsquedas más específicas en el caso de autores y autoras que en algún determinado momento puedan tener un alto número de recursos. Por ejemplo, ahora mismo en nuestra base, el autor con más recursos es sin duda alguna Fernand Pessoa, que, como podréis ver ahora mismo, cuenta con 152 recursos. Si lo que queremos hacer es una búsqueda más específica de algún aspecto concreto, podemos hacer una selección en los filtros que aparecen en la parte superior de la pantalla, como podéis ver aquí. Así podéis buscar recursos en los que aparezca solo el nombre de Fernando Pessoa o en el que aparezca el nombre de Fernando Pessoa y de otros autores, sean autores reales, sean los heterónimos pessoanos. También podéis hacer una selección de todos aquellos recursos que os interesen. Por ejemplo, en este caso nos puede interesar ver aquellos recursos físicos que han sido categorizados dentro de arte urbana. Aquí lo tenéis. Los 17 recursos asociados a Fernando Pessoa que han sido clasificados como formato físico de arte urbana. Y quizá nos pueda interesar seleccionar algunas de las estrategias, de los estilos, de los modos, de los regímenes de preservación canónica o a partir del rango de fechas en las que ha sido creado ese recurso. ¿De acuerdo? Cada una de estas categorizaciones irá disminuyendo el número de ítems que aparece hasta dejar aquello que más os interese. ¿Qué puede ocurrir? Pues que al hacer la búsqueda antes de subir vuestro recurso, encontréis que alguien ya ha creado un recurso semejante al que vosotros vais a hacer. En el caso de que alguien haya publicado ya un ítem como el que pretendes crear tú ahora, es posible que ya no merezca la pena incidir sobre el mismo, aunque quizás sí, si es que dispones de más imágenes o información interesante. Si ese es el caso, escríbenos por favor a info@brandingdecanon.com y nos cuentas cuál es esa información nueva de la que dispones. Si alguien ha creado un recurso similar al tuyo, pero no el mismo, puede ser interesante que le eches un vistazo para comprobar qué información te puede ser útil e incluso para reutilizar esa información en tu entrada. Además, siempre podrás tenerlo a mano para añadirlo como uno de los recursos relacionados con aquel que tú estás creando ahora. Por último, lo más probable es que no encuentres el mismo recurso ni recursos similares, pero sí otros recursos del mismo tipo que te puedan servir de inspiración o ejemplo para saber qué información poner, cómo taguearlos o clasificarlos e incluso, como te decíamos, para hacer un conjunto de recursos relacionados que podrás poner en la sección final de la ficha del recurso. Sobre este aspecto volveremos precisamente en el vídeo número 10. Llegamos así al final de este vídeo con la información esencial sobre el buscador de branding de Canon. Esperamos que te haya resultado interesante y, sobre todo, que te ayude a comprender la utilidad de esta herramienta.
En cualquier caso, recuerda que siempre puedes hacer consultas sobre cualquier aspecto relacionado con la base en info@brandingdecanon.com. Hasta el próximo tutorial.